la literatura, un segundito que me aparece una notificación, el arte y sobre todo la literatura, les decía, se va a adentrar en ese horror, pero bajo dos formas muy específicas, que es la de la negatividad y de la resistencia. De ningún modo vamos a salir ilesos, esto es lo que quiero decir cuando nos adentramos en todas estas expresiones. Es muy importante pensar también desde este lugar qué es lo que nos propone Foucault, para pensar a la literatura a partir de un lenguaje que puede transgredir y construir verdad. Dicho esto, la literatura, y también en términos de Badiou, la podemos pensar como un acontecimiento que nos permite reproducir estas verdades, y no solamente pensar las descripciones de las realidades. Entonces el arte es mucho más que un efecto catártico. En este sentido es que nosotros vamos a pensar la violencia, voy a pasar, en la literatura latinoamericana a partir de la ciencia ficción. A ver, no sé si puedo pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, dichas estas cuestiones, me gustaría que pensemos entre todos qué significa la violencia en una sociedad como la nuestra de hoy en día, que ya hemos pasado por tanto y que nos encontramos en contextos a veces muy poco deseados. Y para pensar esta premisa, parto de Paula Sibilia, que es una antropóloga, una socióloga argentina que se dedica, o que está, mejor dicho, desarrollando toda su propuesta teórica, epistemológica en el Brasil. Y ella plantea, a partir de un texto muy importante para nuestra lectura, la funcionalidad del hombre posorgánico, cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales. Este libro es del año 2005, digamos, tiene, al día de hoy ya han pasado varias situaciones, o mejor dicho, nos encontramos hoy en día atravesando un poco, o mejor dicho, profundizando algo de lo que ella va a proponer. Y con respecto a esto, Sibilia hace un recorrido bastante extenso que nos va a servir a nosotros para pensar nuestra realidad y cómo emergen las formas de la violencia. Lógicamente, esto se va a ver muy bien reflejado en la ciencia ficción. Sibilia parte de los conceptos Foucaultianos, arqueológicos, de la construcción del conocimiento, principalmente del poder, para pensar cómo las sociedades industriales y postindustriales, posmodernas, como la de hoy en día, si es que la posmodernidad sigue profundizándose y creciendo, o si nos encontramos en un momento de quiebre, pero eso, bueno, merece otra inquietud u otro análisis. Les decía que Sibilia va a proponer un registro y una lectura de la manera en la que se ha construido históricamente las formas de control estatal, gubernamental, sobre las personas, sobre los ciudadanos. Como ustedes ya sabrán, Foucault es el encargado de echar bastante luz sobre estas cuestiones, para pensar principalmente cómo esas sociedades industriales, a partir de la estructura edilicia, arquitectónica, a partir de escuelas, fábricas y hospitales, construyen una arquitectura básicamente panóptica, ¿no? Sabemos que hay toda una serie de dispositivos destinados a moldear el cuerpo y las subjetividades en las que el Estado interviene permanentemente. Pero piensen que si hacemos un paralelo con la ciencia ficción, esto correspondería principalmente a lo que está ocurriendo en finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX. Ahora, esta arquitectura panóptica, como propone Foucault y Sibilia, y lo vamos a ver en la ciencia ficción, nos implica desde un lugar muy especial, desde el momento en el que nosotros hacemos una autovigilancia generalizada, ¿no es cierto? Digamos, nuestro propio comportamiento es el que se normativiza. Eso significa que existen tecnologías de biopoder. Las tecnologías de biopoder, a las que apuntan, y ustedes luego me dirán si acuerdan o no, apuntan a la construcción de cuerpos que sean dóciles, que puedan ser manipulables en todo sentido y que puedan ser útiles a los fines de un capitalismo. Necesariamente tenemos que pensarlo en términos del capitalismo. Esto lo que genera es un formateo necesario en el cuerpo, dice Sibilia, dice a través de Foucault. En términos económicos, toda la sociedad industrial va a generar cuerpos que sean, por un lado, sumisos, pero que a la vez puedan ser productivos, digamos, necesitan mano de obra. Digamos, cuando se ejerce toda esta violencia sobre el cuerpo y sobre las subjetividades, no dejan de existir las formas de resistencia, ¿no es cierto? Siempre van a seguir existiendo porque hacen a las relaciones de poder.
Entonces, con todo este aparato se construye una ortopedia social para convertir a los trabajadores al servicio del capitalismo industrial. Estos nuevos modos de subjetividad, sabrán, lo podemos situar a comienzos del siglo pasado, van cambiando con el tiempo. Y hoy en día, principalmente, les hago un muy breve resumen, Sibilia nos va a decir, nos va a proponer que veamos que esas formas de subjetividad nuevas son transitorias, permanecen en tránsito, permanentemente cambian. Los identifica como un kit prêt-à-porter que uno puede ponerse, entrar, salir y permanecer el tiempo que sea útil y necesario. Ahora, dentro de todas estas formas del cuerpo, hoy en día implica necesariamente que pensemos que existieron métodos de identificación que lógicamente van a permanecer. El ejemplo más concreto que ella da y que nosotros podemos pensar es el DNI, ¿no es cierto? Digamos, el DNI propone una identificación, una individualización a partir de una huella, pero también a partir de una masa. Todos estos datos que se reúnen, y lo sabemos nosotros cuando empleamos digitalmente nuestros datos, hoy en día, propone Sibilia, se venden como factores de consumo. Entonces, tanto nosotros productores somos a la vez consumidores que somos consumidos. Digamos, es una relación, una tríada un poco más complicada de lo que pensamos. ¿Esto qué también implica? Implica que haya nuevos cambios, nuevos hábitos laborales, ¿no? A plazos más breves, nuevas formas de educación, etc. Y actualmente, va a proponer Sibilia, hay un mundo que es un mundo sin afueras. ¿Qué significa esto? De ningún modo nos hemos quedado en las paredes de la arquitectura panóptica. Hoy en día, con estar conectados, por ejemplo, en dispositivos, este encuentro se está realizando a través de la pantalla, estar en dispositivos, estar en Internet, es una nueva forma de control de la cual se extraen, por ejemplo, los datos que se venden al consumo. Ahora, hay una cuestión muy particular que se desarrolla en el último tiempo y que tiene que ver, por ejemplo, con la deuda. A diferencia de lo que se creía, tal vez en una sociedad inicialmente industrial, el hecho de que podamos poseer una deuda significa que hemos entrado en un sistema de consumo y que por lo tanto podemos hacernos cargos de esa deuda. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día un símbolo de pobreza o un signo, un síntoma de pobreza es no poseer deudas en términos de Sibilia. Digamos, una persona que no posee deudas no pertenece a un sistema financiero general y que pueda acceder, entre otras cosas, al consumo desenfrenado, que es característica de estos últimos tiempos. Hasta acá no sé si me van escuchando, si se entiende, ¿sí? Perfecto. Bueno, ahora, este enfrentamiento, continuidad, mejor dicho, y tal vez no tanto ruptura entre esta sociedad industrial o industrial inicialmente y a posteriori también, produce nuevas subjetividades, decíamos hace unos momentos. Dentro de esas subjetividades tenemos dos ideas, o mejor dicho, dos tradiciones asociadas a los campos de saber que están bien pautadas. Una de ellas es la idea o la cosmovisión o la más mítica prometeica, y la otra es la fáustica. Ustedes seguramente recordarán el mito de Fausto, que es rastreable a lo largo de toda la literatura, y a lo largo de toda la literatura principalmente y una tradición fuertemente europea, y al mito prometeico, ¿no? Digamos, no podemos hacer una vinculación pura y exclusivamente directa con estas dos construcciones, pero podemos extraer algunas ideas principales. La visión prometeica más asociada a estas sociedades industriales apuntan necesariamente a una idea general de la tecnología o del uso de la técnica con un fin de bien común. Un fin de bien común que va a ser especialmente dudoso, ¿no? Porque ya sabemos que el bien común no aplica para todo el mundo y que el común no somos todos, ¿no? Pero bueno, la idea generalizada es que el recurso de la tecnología y de la técnica principalmente apunta al bien común. Ahora, actualmente, para Sibilia y para que sigamos pensando desde la ciencia ficción, el reemplazo está, o el foco está puesto en la tradición fáustica. Ustedes recordarán la historia de Fausto, este personaje que ha recorrido mentalmente la formación de un vasto mundo, mejor dicho, casi toda Europa, donde este personaje pierde la cabeza, ¿no? Su deseo es
poder acceder al conocimiento total y absoluto y termina negociando con las fuerzas más oscuras. Bueno, en línea con todo eso, propone Sibilia, es que nos encontramos nosotros hoy en día en el uso de la técnica y de la tecnología. Ese bien común ya claramente no está distinguido y existe una gran mezcla, una gran profusión y distintos ejemplos que nos llevan a pensar en una tradición fáustica de la tecnología. ¿Qué quiere decir esto del saber fáustico? Algunas características importantes. Primero, pretende ejercer el control sobre la vida humana y no humana a partir de desdibujar las limitaciones biológicas, como lo son el envejecimiento y la muerte. ¿Qué significa esto? Pensemos en casos en concreto. Digamos, toda la medicina, la técnica, la tecnología apunta justamente a estos dos frentes, a poder destruir, a destituir el envejecimiento del cuerpo de las personas y poder alejar cuanto más sea a la muerte, ¿no es cierto? En toda la medicina, digamos, la apuesta y la biotecnología está en poder retrasar estos dos procesos que han sido, lógicamente, y que son lo más natural del mundo. Ahora, en la tradición fáustica, el acento está puesto allí. Otra de las características de este saber que es fáustico es la espacialidad, que ya no necesita de un encierro, sino que lo termina superando. Hay un impulso necesario, va a decir Sibilia, a poder estar conectados permanentemente a todo. Yo mientras estoy hablando con ustedes con respecto a esto, tengo mi teléfono inteligente que cuenta los pasos que doy y que me dice qué nivel de estrés puedo llegar a tener, digamos. La tecnología y la técnica nos termina conociendo más que nosotros mismos. En esta línea es que nos encontramos hoy en día para poder pensar qué es lo vivo y cómo se reconfigura lo vivo a partir de nuevas formas de conocimiento y de saber. El carácter reversible de la muerte o no también termina siendo un punto en cuestión que nosotros podíamos seguir ahondando mucho más de lo que pueda llegar a durar este encuentro. Pero bueno, necesariamente hoy en día la tradición fáustica nos implica vivir y poder vivir más allá de nuestros términos biológicos reales, ¿sí? Esto es también lo que decía Foucault con respecto a la intervención de la vida, ¿no? Digamos, ya no se trata de ese proceso sacralizado de la muerte y de poder construir, o mejor dicho, de poder transitar la muerte como si fuese un camino simbólico, representativo para una sociedad o para una persona o para un grupo familiar, sino de poder hacer vivir. Bien, dicho esto, lo que me gustaría mencionar es justamente el factor principal de la autora. Esperen, bueno, me pasé de diapositiva, no importa, y que hace al hombre posorgánico, ¿no? El hombre hoy, hombre, mujer, figura, como quieran ustedes nombrarlo, ya no es orgánico porque ya no responde a las necesidades propias del carácter orgánico, ¿no? Nos encontramos atravesados y perpetuados por máquinas y tecnologías que desdibujan nuestras potencias o nuestras capacidades biológicas. Hasta acá parece que todo el mundo es distópico y digamos podemos darle lugar. Piensen que este es un texto y esta es una propuesta de 2005 y hoy en día podríamos reforzar un poco esta idea, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué tiene que ver con todo esto la ciencia ficción? Cuando estaba pensando este encuentro, pensé, digo, bueno, ya sabemos, y les hago un guiño a un título un poco engañoso como el de este encuentro, la ciencia ficción no va a hablar necesaria, pura y exclusivamente del futuro, sino que siempre remite a un presente, ¿no? Y bueno, decidí tomar esta cita, que ustedes ya sabrán, no hace falta que yo aclare a quién pertenece. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y de ahí elegir el lugar a donde quieran ir, ¿no? Bueno, sin necesidad de explicar la pertenencia, eso se los dejo a ustedes, pero ya nos remitimos específicamente a la realidad latinoamericana. Ahora, ¿eso se ve bien? Me imagino que sí, ¿no? ¿Lo pueden ver? ¿Se ve bien la pantalla? Bien, en toda esta preconfiguración del saber, del conocimiento, de la tecnología y de la vida, aparece la ciencia ficción. Ustedes habrán podido asociar distintos momentos de la historia de la ciencia ficción con lo que acabamos de mencionar. ¿Qué tiene que ver la ciencia ficción en todo esto? Y en todo caso, ¿qué hace la ciencia ficción latinoamericana con todo esto? Lo primero que vale aclarar es que existe una cierta desconfianza de la crítica latinoamericana hacia la ciencia ficción que se produce en este lugar, en nuestro territorio,
y que tiende a rastrear los orígenes de la ciencia ficción en los pulps de tradición y de lengua anglosajona. Cuando no, suele confundírsela con el realismo mágico, cuando no, suele confundírsela con lo fantástico. Digamos, dentro de la crítica hay muy poca discusión, o no hay, mejor dicho, una discusión que ahonde, pero digamos, todos acuerdan, llegan a la conclusión a la que abordó Borges, entendiendo la ciencia ficción como una literatura inteligente que lee lo real políticamente. Esta distinción que hace Capana con respecto al futuro y el presente termina siendo muy importante. Por eso yo les comentaba y les decía que este es un título de una presentación un poco engañosa. Él dice que más allá de toda la parafernalia futurística y galáctica, siempre trata acerca del presente. Digamos, no necesitamos movernos hacia el futuro para pensar precisamente el objeto de la ciencia ficción. Muy importante es distinguir los medios de producción y de circulación de la ciencia ficción, en América Latina como en cualquier otra región del mundo. Digamos, hay un círculo que está muy distinguido como el de la producción, pero también el de la circulación. Es muy importante que tengamos presente que la ciencia ficción es un modo de leer la cultura. En todo caso y en todo momento significa poner el acento en la cultura. Ahora, dentro de esta cultura y pensando en nuestra realidad latinoamericana, la pregunta sería, ¿qué potencial crítico nos da la ciencia ficción? ¿Qué herramientas nos deja para pensar nuestra realidad en América Latina? En América Latina, la tradición crítica ha observado, bueno, el empeño necesario de remitir los orígenes, porque efectivamente es así, de la ciencia ficción latinoamericana a la lengua sajona. Pero principalmente en América Latina la ciencia ficción es un empeño. Hay un circuito, un círculo de escritores que se empeñan, por suerte, en escribir ciencia ficción y que no necesitan pasar muchas facturas a otros lugares. Sí hay una discusión permanente, y en esto podemos hacer un paréntesis, con respecto a lo fantástico, ¿no es cierto? Sabemos que el realismo mágico, lo fantástico, han sido las dos grandes tendencias, luego el realismo, para pensar el mundo de lo posible y de lo imposible también. Y acá la ciencia ficción latinoamericana termina abriéndose paso como una de las grandes arts combinatorias de la modernidad, según la propuesta de Ezequiel de Rosa, quien les recomiendo su lectura. Y aún así, en América Latina, aún a pesar de este empeño, la ciencia ficción no ha tenido el triunfo que tuvo en otras latitudes. En muchos casos tiene que ver con el rótulo, ¿no? Con las designaciones y con la necesidad de este diálogo que estábamos comentando recién. En todo esto es muy importante también pensar el rol de las lectoras y de los lectores de ciencia ficción, ¿no? Sabemos que también por los orígenes, los lectores y las lectoras de ciencia ficción cumplen con determinados requisitos a partir de las devoluciones que se tienen en el fandom. Primero es la expectativa por una coherencia interna que se vincule necesariamente con los procesos de cognición. Otro de los puntos importantes para tener en cuenta sobre la ciencia ficción es la relación que mantiene con la novela negra y que mantiene con el policial, ¿sí? Para algunos autores, digamos, la ciencia ficción termina canibalizando algunos de los aspectos de la novela negra porque extrae este procedimiento hipotético deductivo que se puede encontrar allí. Ahora, yo quisiera hacerles una pregunta que, si les parece, podríamos discutir luego, y que tiene que ver con la esencia que parece trascender en la literatura de ciencia ficción latinoamericana como una literatura profundamente barroca. Si ustedes recuerdan las denominaciones, las discusiones en torno al barroco latinoamericano, sabemos en términos de Alejo Carpentier, que es uno de los que han propuesto o han echado una visión sobre el barroco latinoamericano, la idea de un barroco que emerge permanentemente a lo largo de la historia, no necesaria o pura y exclusivamente en América Latina, pero sino que emerge todo el tiempo como ese arte y como esa expresión de culminación de una sintonía o de una época. Entonces, les dejo esta pregunta y a ver si la podemos conversar luego. ¿Hasta acá me siguen? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Bueno, imagino que sí, no logro verlos, estoy viendo. Me logro ver a mí misma y no puedo verlos. Les voy a dejar algunas muestras
de las revistas del pulp que habíamos mencionado, y ahora vamos a hablar un poquito de esto. Estas son algunas de las tapas más significativas. Bueno, el Club de Misterio es una revista un poco más actual, mucho más emparentada tal vez con el policial. La revista Más Allá de la Argentina, de 1953, una revista de gran difusión, Ediciones Minotauro, también de la década del 50, del 55, el suplemento semanal Hora Cero del 57, donde podemos recuperar El Eternauta, y algunas imágenes del cine del tipo clase B, ¿no? Digamos que es el camino por el que han dado la ciencia ficción en un primer momento como un cine de baja categoría, entre comillas. Bien, me gustaría que pensemos entre todos algunas cuestiones que hacen al carácter histórico de la ciencia ficción. Como les decía recién, la ciencia ficción latinoamericana intenta abrirse paso entre grandes monstruos, figuras que son el realismo mágico, lo real maravilloso y el fantástico. Ahora, necesariamente tenemos que pensar cuáles son los fundamentos y cuáles son los orígenes de la ciencia ficción. Por un lado, me gustaría que comentemos un poco qué hace a la cultura de masas en la ciencia ficción. Lo primero y lo principal es que tengamos en cuenta que la ciencia ficción incluye una enorme variedad de cuestiones que hacen al término. Piensen que ciencia ficción implica la unidad del término ciencia y del término ficción, pero que tiene un carácter histórico. Piensen que las primeras categorías de la ciencia ficción anglosajona se separaba ficción por un lado y non-fiction por el otro. Entonces todo lo que podía entrar en ficción terminaba entrando en esa categoría. En línea con la propuesta anglosajona, Alexis de Tocqueville recorre Estados Unidos y comienza a observar las primeras manifestaciones de lo que nosotros conocemos como cultura de masas o como expresiones de las masas en las que suele encuadrarse, agruparse a la ciencia ficción latinoamericana. Tocqueville empieza a ver y analizar cómo la literatura que considera una literatura democrática, porque pertenece a la masa, a la generalidad, es una literatura necesariamente de la desmesura, ¿no? Es una literatura que no necesariamente implica el realismo, sino que tiende hacia la desmesura. Esto, bueno, es algo que podríamos discutir tal vez un poco más. Pero principalmente, las primeras publicaciones de ciencia ficción, a ver si, bien, bueno, después se los muestro. Las primeras publicaciones de ciencia ficción también generan parte de discusiones con respecto a los orígenes y las procedencias. Muchos autores, críticos, pensadores remiten esos orígenes a la obra de Verne, ¿no? Pensamos más que nada, tal vez, en el nacionalismo francés que se arroga a sí mismo la existencia de la ciencia ficción, pero esto pertenece a cada una de las naciones. En Estados Unidos pasa lo mismo, en Inglaterra también, y cada quien reclama su origen. Pero bueno, ante todo esto, lo que es más importante, en línea con la propuesta de Tocqueville, es pensar los distintos modelos que se fueron dando a lo largo de la ciencia ficción, ¿sí? No llegamos a los años 80 sin haber atravesado un montón de perspectivas, principalmente aquellas que se limitan a recoger la mirada de Verne, digamos que es una mirada mucho más positivista, por decirlo de algún modo, que apunta a la construcción de la técnica y de la tecnología. Y desde luego ustedes seguramente recordarán cómo se pone a Verne en el tapete, digamos cómo se lo valora y se lo pondera a partir de las especies de triunfos que suelen ocurrir en la ciencia ficción, como esta capacidad de anticipar lo que va a ocurrir en el futuro. Ahora, todos recordamos el lado bonito, que es el de la premonición, con grandes comillas, pero no recordamos todos los intentos que propone la ciencia ficción y que han fallado, ¿no? Digamos, eso también tiene que ver con una selección que se hace. Para nuestra suerte en Latinoamérica, y por suerte en general, y esto es una opinión, ha triunfado la perspectiva de Wells, ¿no? Digamos, Wells ha logrado ver un poco más allá de la construcción técnica y ha propuesto una mirada mucho más profunda y más crítica a partir de la ciencia ficción. No sé si ustedes sabrán, pero llegaron a coexistir brevemente tanto Verne como Wells, y Verne sobre Wells decía: yo aplico la ciencia y él la inventa, ¿no? Digamos, fue un autor de una enorme importancia. Entonces, les comentaba que llegábamos a los años 80 porque justamente nuestro recorrido apunta a la ciencia ficción latinoamericana del último tiempo,
a partir de la mano, de la propuesta, mejor dicho, de William Gibson, que seguramente ustedes conocerán, y que nos va a hablar del ciberespacio. Gibson no fue, mejor dicho, un dedicado a la ciencia, sino que era un licenciado de letras, como podía hacerlo cualquiera de nosotros, que proponía un concepto como lo es el ciberespacio y que ha ganado adeptos en todos lados. También, y por otra parte, en línea con el ciberespacio, piensa el cyberpunk o cyberpunk, como ustedes prefieran decirlo. Bien, dicho esto, algunas reflexiones epistemológicas con respecto a la ciencia ficción. Primero, bueno, como mencionamos, en la ciencia ficción tenemos una enorme variedad de temas porque no es una entidad homogénea que abarca cosas muy disímiles. Hablamos de zombies, de viajes al futuro, de viajes en el tiempo, de realidades que se construyen a partir del post-apocalipsis, pero también la ciencia ficción, tanto en Latinoamérica como en el mundo anglosajón, porque sabemos que la ciencia ficción se expande velozmente, nos propone una época de mayor difusión que además coincide con la quiebra de la idea de progreso, ¿no? Digamos, esos fundamentos técnicos, positivistas, pensados a partir de Verne, también se quiebran a lo largo de su desarrollo, ¿no? Eso permite también una emergencia necesaria y muy útil de la ciencia ficción con una lectura mucho más crítica. Pienso, por ejemplo, en los años 70, que seguramente la profesora Gabriela y la profesora Viviana sabrán mejor que yo la propuesta y la mirada de Ursula Le Guin, ¿no? Con respecto a la ciencia ficción que sea también la voz portadora de autoras femeninas, ¿no? Que pueda convertirse en una de las herramientas del feminismo, por decirlo de algún modo. Entonces, hay una afirmación de Capana que me parece sumamente interesante y que tiene que ver con la emergencia de la ciencia ficción. Pablo Capana es uno de los críticos más importantes de ciencia ficción y su primer libro del 66 es el que sirve casi a toda América Latina para repensar estas cuestiones. Y dice de la siguiente manera: si el mundo parece un poco loco, no se olvide que la ciencia ficción tuvo que ver con su diseño. ¿Sí? Digamos, la ciencia ficción no agarra desprevenido absolutamente a nadie, de sus lectores y de sus lectoras. Con respecto a esto, Capana sostiene esta afirmación diciendo que van a asustar a los lectores y a las lectoras de ciencia ficción con epidemias, con avances monstruosos, con robots, si ya lo han leído absolutamente todo. Y en línea con esto, Hannah Arendt propone, cuando se encuentra escribiendo reflexiones sobre las primeras alunaciones, los primeros viajes a la Luna, que justamente esa propuesta de los viajes a la Luna ya han surgido y ya han emergido de los contextos de la escritura de la ciencia ficción. Así que bueno, ponemos un poco en discusión el valor que tiene el futuro o las posibilidades de pensar el futuro. Bien, a ver, paso a la siguiente. Muy bien, bueno, no podemos olvidarnos entonces la línea humanista que también surge en este contexto y que tiene que ver con el resultado de la carrera armamentística que se ha generado principalmente en el mundo anglosajón y europeo, que lógicamente construyó sus propias resistencias. ¿Se acuerdan que al comienzo habíamos dicho que de todas las formas de poder emergen resistencias? Bueno, este también va a ser el caso. Algunas de las denominaciones con las que nos encontramos al momento de pensar la ciencia ficción. Una de ellas es ciencia novelada, novela de anticipación, anticipación científica, literatura de imaginación disciplinada, que es tal vez, por lo menos yo a la que más escribo, que es una definición de Judith Merril, que también fue una autora de ciencia ficción que intentó abrirse paso a una escritura que suele ser bastante abocada a la escritura de autores masculinos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, en 1916, un dato de color, aparece, entre todas estas discusiones de los orígenes de la ciencia ficción, la revista Hugging, en Suecia, que ofrecía a sus lectores, escuchen, ficciones científicas, charlas técnicas, ideas estimulantes, historias de aventuras y cuentos de hadas científicos. Digamos, una enorme bolsa en la que entraba absolutamente todo, ¿no? Digamos, acá no hay nada homogéneo, entraba desde las hadas científicas hasta las lecturas estimulantes. Y aquí tenemos la primera portada, la primera tapa de Hugging en 1916, aunque 10 años después, cuando aparecen los pulps,
Estados Unidos principalmente va a seguir reclamando el origen de la ciencia ficción a partir de esta literatura que se distribuye y que es de bajo costo, que vendrían a ser los pulps. Bueno, con respecto a esto, algunas de las cuestiones de los tiempos para no quedarnos nosotros sin tiempo para tratar de lo que nos interesa. La ciencia ficción, leo esta siguiente afirmación, madura, no habla del futuro, sino en todo caso el futuro es un expediente, a lo que yo agrego un archivo para extrapolar conclusiones que surgen de una problemática actual. Yo recién les decía que el título de este encuentro es un título un poco engañoso, tiene que ver justamente con esto, porque la violencia no emana del futuro, proviene del presente. En la ciencia ficción el futuro es tal vez, y en todo caso, y por suerte, un lugar que nos va a permitir a nosotros reflexionar sobre todas las formas que asume la violencia. En la ciencia ficción, por otra parte, los lectores y las lectoras son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque construyen todo un círculo de producción y de circulación que se llama actualmente, o que se llama desde los orígenes, mejor dicho, fandom. El fandom es el encuentro y la devolución que siempre se hizo entre las lectoras y las lectores y los escritores de ciencia ficción. Por otra parte, es importante que tengamos en cuenta que la ciencia ficción necesariamente apunta a un cambio en la cognición, mejor dicho, un conocimiento reflejo, una parábola sobre nuestro propio tiempo observado desde una perspectiva distanciada. Necesariamente, para todas las lectoras y lectores de ciencia ficción, se tiene que producir un cambio en la manera en la que nosotros abordamos lo que estábamos pensando. Y por último, la ciencia ficción latinoamericana de los últimos años dialoga con el canon latinoamericano en general. En este punto, en América Latina, las primeras publicaciones se hacen también en revistas, pero cuentan con una enorme particularidad, y que es la inclusión, o mejor dicho, el entrar y salir de autores y de autoras, salvo Angélica Borodiller, que permanece, digamos, una de las pocas que permanece en carrera de la ciencia ficción. El grueso de sus autores y de sus autores entran y salen permanentemente de la ciencia ficción. Digamos, no escriben el 80% de sus producciones, sino que entran y salen, y podemos ver, por ejemplo, a Bioy Casares, que es, digamos, uno de los autores tal vez más representativos, pero también dentro de los registros y de los más antiguos tenemos una obra de Amado Nervo que nos va a remitir a lo que vamos a trabajar un poquito más adelante. Entonces, primero por la inclusión al canon, y segundo, porque en los propios escritos de ciencia ficción, sobre todo de las últimas décadas, existe una mención permanente a estas cuestiones. Bien, paso al siguiente. Bueno, me gustaría mencionar algunas cositas que tienen que ver con las últimas tendencias de la ciencia ficción, algunas cositas, informar, algunos puntos de vista con respecto a el cyberpunk o cyberpunk que les había mencionado hace unos momentos. Les había comentado que el primer autor en pensar estas categorías es justamente William Gibson, y a partir de las cuales se construye un mundo bastante apocalíptico, por decirlo de algún modo, un mundo bastante distópico dentro de la ciencia ficción, que ha ganado a escritores adeptos en América Latina, y que es el cyberpunk. El cyberpunk necesariamente construye un mundo en el que hay un encuentro con la tecnología y una estética punk, ¿no? Digamos, existe un mundo hecho de, por ejemplo, drogas, prostitución, mafias, que se encuentran con las tecnologías, con los hackers, etc. ¿Sí? Suele identificárselo como un subgénero híbrido que une a la cibernética con la estética punk, donde la ciencia ficción se codea con la novela negra o con el espionaje. Justamente lo que habíamos mencionado de los procesos que hacen a la lectura, por ejemplo, del policial y que se comparten con la ciencia ficción. Bueno, bien, un ejemplo cyberpunk que les dejo como sugerencia para que lean es justamente El delirio de Turing, de Edmundo Paz Soldán, que es un autor boliviano y que ha emergido en las letras con una enorme fuerza, y su obra es bastante reconocida. Es una obra, como suele identificársela en algún punto, de una lectura bastante paranoica, ¿no?
Bueno, entonces esa es la sugerencia que les quería dejar con respecto a esto. Bien. Pasemos ahora a las obras que nos convocan. Me gustaría mencionarles antes algunas cuestiones que hacen a la ciencia ficción en la Argentina, porque no podemos dejar de mencionar la importancia que tuvo para nosotros también la existencia de revistas. Yo les había mencionado Más Allá y también las ediciones Minotauros, que son, digamos, las que más han ganado adeptos. La ciencia ficción en la Argentina también logró que se cultive el fandom, que es una de las características principales, y el encuentro entre lectores y escritores. Ya sabemos, y necesariamente no hace falta que yo reponga mucha información con respecto a esto, que El Eternauta, que es una obra tremendamente importante para la literatura argentina y latinoamericana en general, se publica en una de estas revistas. Lógicamente, digamos, subidos a las olas de la ciencia ficción anglosajona, pero también latinoamericana, durante la década del 60, es donde se construyen, donde se escriben, donde se publican la mayor cantidad de obras con respecto a la ciencia ficción, pero también de revistas, y desde luego la dictadura militar argentina ha cercenado todas estas posibilidades de edición, como ya sabemos que pasó con toda la literatura en general. Pero bueno, era necesario recordar que existieron muy buenas revistas, en Argentina principalmente, pero también en México, digamos, fueron los dos polos que fueron recuperados y que se siguen leyendo a la luz también de muchas traducciones, porque en estas revistas que tenemos escrituras, que aparecen por ejemplo las de Gorodiller en este contexto, hay muchísimas traducciones de distintas obras internacionales, ¿no? Y también, bueno, que aparece El Eternauta en una de ellas. Me gustaría, como para encauzar hacia el embudo de este encuentro, mencionar dos obras que nos van a resultar bastante significativas y que nos permiten hilar algo de lo que veníamos mencionando sobre la ciencia ficción en la región, y también de las formas y las expresiones de la violencia que podemos encontrar en toda la región y por fuera de ella. La primera de las obras que me gustaría mencionar es Plop. Es una novela escrita por Rafael Pinedo, que es un escritor argentino, y que nos plantea la siguiente inquietud: ¿cómo se puede pensar a la utopía y a la distopía? Pensemos en Argentina, pero pensemos en toda la región, a partir de programas políticos que derivan necesariamente en pesadillas, ¿no? Esta obra, esta novela de Pinedo, se escribe en el 2002, Pinedo, si mal no recuerdo, fallece en el año 2006, y lógicamente a lo que está apelando es al contexto neoliberal, a la crisis argentina, y a todas esas formas distópicas que comienzan a emerger producto de la realidad que nos tocaba vivir. Sobre este punto es interesante también lo que observa Beatriz Arlo, ¿no? Digamos que existe en esta época del 2000 en adelante una enorme escritura, un acervo de escritores y de escritoras que van a comenzar a reflejar la cuestión de la ciencia ficción, no tanto, pero sí de la realidad a partir de recuperar los elementos de un carácter histórico, pero más que nada discutibles desde los modelos económicos. Digamos, todo el fracaso de los proyectos de Estado-Nación necesariamente se van a ver reflejados en la literatura, pero no solamente en la literatura, sino también en el urbanismo y en el paisajismo. Con respecto a esto, hay un libro muy importante que se llama Postales del Porvenir, y en los que se trabaja la idea de la ciencia ficción a partir de una literatura de anticipación. Y este autor que les estoy comentando de este libro se pregunta: ¿qué podemos pensar nosotros? O mejor dicho, ¿qué haríamos nosotros si nacemos en otro periodo de la Argentina y tenemos que viajar hacia la Argentina de los 90? ¿No? ¿Qué imagen nos podríamos traer de esa realidad? Esta misma inquietud la podemos trasladar a cualquier región de América Latina. ¿Qué nos podemos traer? ¿Qué podemos imaginar? Bueno, justamente de eso se va a centrar la novela que se llama Plop de Pinedo. Les cuento brevemente de qué se trata. En este caso, la novela de Pinedo se centra en el personaje que es Plop. Plop
es un nombre que recibe un niño al nacer, que le cambio, ahí está, que recibe un niño al nacer, se llama plop, porque es el sonido, es el ruido que hace al caer al barro, ¿no? Y toda la historia va a transcurrir en el asentamiento, así con mayúscula como lo menciona en el título. El asentamiento es una imagen, es una parábola de lo que pasó con respecto no solamente a la geografía urbana de la Argentina, la existencia de country, de barrios cerrados, sino del asentamiento como un asentamiento en sí mismo. Pero este es un asentamiento que es además posapocalíptico, porque no solo la Argentina no existe, ya no existe la humanidad, y se habla muy poco de esto. En ese asentamiento vive Plop, que termina convirtiéndose en un personaje bastante siniestro y muy parecido, o mejor dicho, encarna varias de las figuras, de las formas de ser de las políticas neoliberales. Comienza siendo un pequeño niño que va descubriendo un mundo que es bastante siniestro, pero termina convirtiéndose en un jefe de una de las tribus donde ejerce una violencia física y simbólica por sobre todas las otras personas o personajes, mejor dicho, que habitan ese espacio. El asentamiento. Miren esta descripción. Llueve, siempre, a veces muy poco, como agua que flotara. Otras muchas veces una pared líquida que golpea la cabeza. Solo se puede tomar esa, solamente se puede tomar el agua que sea de la lluvia por la enorme contaminación. El agua está contaminada, es la palabra que usan los viejos. Se camina sobre el barro, todo es el elemento barroso. Entre grandes pilas de hierro, escombros, plásticos, trapos podridos y latas oxidadas. De tanto en tanto, las nubes se abren un poco y brillan pedazos de vidrios rotos, pero nunca más grandes que una uña. Algunos los usan para hacer punta de cuchillo, pero eso no llegó a ver todo, solo los demasiado frágiles. Un viejo tiene un cuchillo de vidrio que utiliza solamente para cortar carne, nunca para la pelea. Los demás usan latas o hierros afilados. Algunos, no llego a ver el final de la palabra, arbustos nunca más altos que un hombre, como una espina, como espinas, con unas hojas minúsculas y negras, y hongos que salen por todos lados, ¿no? Este asentamiento está ubicado en un contexto posapocalíptico de Buenos Aires, pero necesariamente nos remite a lo que sería un asentamiento donde no hay agua, donde no hay recursos, donde no hay servicios, ¿sí? Donde existe en todo momento un contexto de privación, ¿no? Allí es donde ocurre esta historia, que además, como les mencionaba hace unos minutos, dialoga con el canon en general, ¿no? Porque el elemento barroso no es únicamente o no es propiedad, e incluso también la violencia que se expresa en la obra de esta novela, sino que se encuentra a lo largo de un montón de escritores y de escritoras y de sus propuestas en la región. Piensen, por ejemplo, en Lamborghini, eh, piensen en el neobarroso, ¿no? Pensándolo en términos de Perlonga, ¿no? En este caso, Plop termina convirtiéndose en una especie de caudillo maligno de esta Buenos Aires, o mejor dicho, de este lugar, porque no termina identificándoselo, que abusa permanentemente y físicamente de los personajes que también comparten esta historia, ¿no? Bueno, no les cuento el final para que ustedes, si tienen ganas e intenciones de leerlo, puedan terminar con ello. Pero lo más interesante de esta lectura, además, es que es una obra, una novela de ciencia ficción que en ningún momento está dirigida, o que no podríamos pensar a primera mano, que esté dirigida a un lector adolescente o infantil, como suele encasillárselo a la ciencia ficción, ¿no? Digamos, lo podemos discutir un poco más, las cuestiones o las críticas de la ciencia ficción en tanto recepción, sino que permanentemente se está hablando a un lector o una lectora adulta que ha conocido lo que ha ocurrido en Argentina y en América Latina, y que además puede atravesar la violencia que se ejerce, ¿no? en esta novela, donde hay violaciones permanentes y donde los hombres, digamos, es muy actual, ¿no? Porque, digamos, hay una crítica al patriarcado en general, ¿no? Porque los hombres en este caso son los que abusan, los personajes masculinos, mejor dicho,
son los que abusan de los personajes femeninos. Esa es una primera lectura que tal vez se hace de una manera también etnográfica, ¿no? Dentro de la ciencia ficción latinoamericana. Me gustaría pasar, a la siguiente cuestión. Hacia el final de la historia, en todo el trayecto de crecimiento de este personaje que es Plop, él, bueno, te lo voy a terminar contando, él muere y en ese último suspiro, último aliento, reflexiona sobre su vida. De la siguiente manera. Él era el genio de la vida en el barro, el artista de la supervivencia en el barro. Él se las creía todas. Era Plop. Su nombre parecía significar el que nace en el barro, el que vive en el barro, el que muere en el barro. Seguía siendo Plop. Pronto iba a dejar de serlo. A veces las palabras de los que cavan le caían encima. Estaba cubierto de barro, el barro que estaba ahí, y seguiría estando, porque nunca había habido otra cosa que barro. Siempre había llovido, esta es una característica de la novela, siempre había hecho frío, nunca había existido un depósito, una esclava, un Ursu, una Tini, una Rarita, nunca una vieja Goro, nunca existió otra cosa que barro, solo figuras cubiertas de barro, como él. Lo bajan con una soga atada a un pie. Por la mitad lo sueltan. Cae al barro. Hace plop. Bueno. Bien. Otra de las características, digo, pasamos en sintonía con una visión más posapocalíptica. Otra de las características de la ciencia ficción latinoamericana de los últimos momentos o de las producciones de los últimos tiempos tiene que ver con la alienación y el neuropunk. Neuropunk justamente es la asociación entre las investigaciones que se hacen sobre el cerebro, su funcionalidad, su importancia, y que están muy vinculados a lo que habíamos mencionado en un comienzo con respecto al hombre posorgánico, ¿no es cierto? Que es un hombre que interviene permanentemente sobre el cuerpo. De los primeros registros de neuropunk tenemos a Amado Nervo, justamente con una de sus obras que habla de la transmigración de las almas a partir del cerebro. Pero bueno, el neuropunk centra o hace del cerebro el objeto más importante, principal. Algunas cuestiones que vale la pena descartar, que vale la pena destacar, perdón. No es científica ni mecánica la alienación. Se genera sobre las formas más brutales de relación económica desde el neoliberalismo. Los cuerpos que se van a intervenir, se los interviene porque van a cumplir una función en el sistema de producción neoliberal. Existencia del trauma y de la violencia como una de sus características principales y una apuesta muy fuerte por el darwinismo social. Y con respecto a la alienación y el neuropunk, me gustaría mencionarles, como para ir cerrando un poco, la obra de Rodrigo Rey Rosa, Cárcel de Árboles. Es un autor guatemalteco que va a trabajar, que va a proponer una mirada muy interesante sobre las distintas topologías de la crueldad que podemos atravesar o desde las cuales podemos mirar la realidad histórica de Guatemala. En el caso de Cárcel de Árboles, les resumo muy brevemente de qué se trata, para quienes no la han leído. Nosotros nos enteramos de que existen personajes, hombres masculinos principalmente, que se encuentran esclavizados y atados a árboles, ¿no? Están atados en árboles de los cuales no pueden salir, pero tampoco pueden hablar, porque sus cuerpos y principalmente su cerebro, y ahí la afiliación con el neuropunk, ha sido intervenido para la ciencia, para lograr nuevas formas de esclavitud, ¿sí? En esto lo que nosotros vemos primero es una enorme correspondencia con las formas de opresión estatal, necropolítica y topografía de la crueldad, como les había mencionado, para civilizar, segregar y esclavizar. Lógicamente está en vínculo, en diálogo y en relación con la historia de Guatemala y con el genocidio guatemalteco. Los métodos de tortura se reproducen. Y aquí también podemos encontrar un diálogo con la tradición latinoamericana en general, y ahora les digo por qué, porque podemos ver que los personajes, cuando no son humanos, o cuando no han sido intervenidos sus cerebros,
se convierten, o mejor dicho, dialogan en cierto modo con animales. Y esos animales tienen la facultad que deberían tener estos personajes humanos, y que es la capacidad del habla. Les leo algunos momentos de Cárcel de Árboles. He visto que una de las cicatrices en la cabeza de Yu es reciente. Una medialuna roja cerca de la coronilla, ligeramente hacia la izquierda. La herida ha sangrado. Detrás de la oreja izquierda de Yu hay sangre seca. ¿Sí? Se interviene permanentemente el cráneo. Otra de las menciones importantes de la afiliación neuropunk o neuropunk, como quieran llamarlo, es la presencia del doctor William Addy, o Addy, que es un médico practicante que dormía el sudoroso sueño de la siesta cuando lo despertaron los niños en una situación clínica o médica, ¿no? Este doctor, paso a la siguiente referencia, en realidad a lo que nos remite es al síndrome de Addy, que es conocido como pupila tónica de Addy, un trastorno neurológico que afecta a la pupila y al sistema nervioso autónomo general. A lo largo de estas obras, y sobre todo en las que hacen al neuropunk, vamos a encontrar distintas pistas que nos van a conducir a que podamos leer en tono y en sintonía de un hombre, una mujer posorgánica, y para pensar un poco de la intervención de la vida y del cuerpo a partir de la ciencia ficción. Bien, por ejemplo, este pasaje, que no se los voy a leer porque es un pasaje muy extenso, hace al final de la obra. En este fragmento que tenemos en el medio, encontramos a uno de los loros que ha aprendido a hablar, que tiene la posibilidad del lenguaje, y que en realidad lo que hace es reproducir el poema de Borges, que se encuentra aquí, que es Ariosto y los árabes. Escoria de los sueños, indistinto limo que en el lino de los sueños deja, con ello fue tejida la madeja de ese resplandeciente laberinto, de ese enorme diamante en el que un hombre puede perderse aventurosamente por ámbitos de música indolente más allá de su carne y de su nombre. Que tiene que ver con la historia que acabamos de mencionar. Como para cerrar un poco las referencias a la literatura latinoamericana neuropunk y a las formas que podemos encontrar hoy en día, me gustaría dejar como sugerencia algunas, tanto de acá, de Argentina, como de México, de El Salvador. No sé si conocen la obra de Massachusetts, si tuvieron la oportunidad de leerla en algún momento. Aquí lo que se trabaja es justamente el zombie, ¿no? El zombie en Argentina, y lo que vendría a representar una figura sin vida en este contexto. El lobo del tiempo, de Finicia Fideli, de Brasil. Animal sobre la piedra, de México. Ruido gris, Cuando llegaron los dioses. Estas son todas obras de neuropunk. Y El sueño de Mariana, para tener en cuenta. Lógicamente, en el caso de Finicia y de otras autoras, es muy importante la presencia de escritoras en la ciencia ficción actual, que van a trabajar mucho con la propuesta o desde la mirada, tal vez, de Donna Haraway, el manifiesto cyberpunk o cyberpunk, con todo lo que ello implica, ¿no? Poder empezar a cuestionar qué es lo humano, qué deja de ser lo humano, qué es lo femenino y lo masculino. Digamos, esa es una propuesta de manifiesto del año 83, si mal no recuerdo, que en la ciencia ficción actual latinoamericana está muy presente y que va justamente a cuestionar todas las formas de lo femenino y de lo masculino. Así que, bueno, me gustaría escucharlos, a ver si quieren, bueno, preguntar algo, comentar algo. Hicimos un pasaje muy veloz por un canon que es bastante extenso, nos centramos en el último tiempo, más que nada en la ciencia ficción. Celeste, muchas gracias por la charla. Te quería leer algunos comentarios que aparecieron en el chat antes de darle la palabra a los que quieran intervenir. Lau Núñez dice, pensando en la referencia a los 90 y en la ciencia ficción como lectura del presente, también como registro del pasado, agregaría, recomiendo el cuento Amoité de Claudia de Bella, y deja ahí un link, digo, para los que quieran ir al chat y revisarlo. Y también Lau Núñez dice, las constelaciones oscuras de Paula Oloy-Zarat pueden ser un buen ejemplo también de estos autores que entran y salen del género. También puede ser interesante pensar cómo la ciencia ficción nos ha formado o deformado,
y si hoy es posible pensar en nuestras experiencias fuera de la ciencia ficción. Después hacen alguna referencia, Sonia Sobrecasa, a que tu charla le hace pensar en el niño proletario, ¿no? Claro. Cuando mencionaste algunos textos. Y Lau Núñez también dice, es tremenda plop, creo que en cuanto a experiencia de lectura es muy parecida al cuento de la doncella o cuento de la criada, ¿no? De Margaret Atwood, concisa y demoledora. Bien. Les pido a quienes quieran participar que levanten la mano, a ver que hay un simbolito ahí en reacciones, que pueden levantar la mano, así les doy la palabra y pueden hacerle consultas a Celeste. O comentarios. O comentarios, por supuesto. ¿Cómo llegan ustedes a la ciencia ficción? Les pregunto, ya que no preguntan. ¿Desde qué paradigmas, Gabriela? ¿Quieres comentar algo? Bárbaro, gracias, Celeste. Bueno, varias cosas. Primero, me encantó el marco teórico que vos armaste para elaborar esto, más allá de que está súper actualizado, me parece muy pertinente para estos textos que estás trabajando y para la especificidad de la ciencia ficción latinoamericana, ¿no? Y además, bueno, confieso que me ha servido muchísimo todo lo que dijiste en términos de que es un campo para mí bastante desconocido. Por ahí no tanto el de la ciencia ficción, pero estoy acostumbrada a trabajar con la ciencia ficción del ámbito anglosajón, ¿no? Y con ciencia ficción escrita por mujeres, además, ¿no? Por eso, bueno, vos nombraste a Úrsula Le Guin. Y digamos, lo planteo esto como pregunta, porque una de las cosas que vos dijiste es la correlación a veces casi muy finita en tanto a la posibilidad de discernir entre distintos géneros, ¿no? Ciencia ficción, lo fantástico, lo real maravilloso. La pregunta es si esto en América Latina no tiene digamos, una impronta especial, porque cuando vos hablas de todo esto yo me acordaba de García Márquez cuando decía, bueno, la tan citada mención que hace en su discurso de recepción del Premio Nobel cuando dice que los habitantes de América Latina hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, ¿no? Y me preguntaba si esta vertiente de la ciencia ficción latinoamericana no es otro modo de decir vinculado con esa posibilidad que tenemos de que la realidad nos sorprenda muy poco. Sí, ¿no? yo pienso lo mismo, que tiene que ver, a contramano de lo que tal vez propone la crítica, pienso lo mismo y pienso lo mismo que vos, creo que tiene que ver con el mundo de las posibilidades que ofrece lo real maravilloso, el realismo mágico, bueno, todas las denominaciones, y lo fantástico en el caso de Argentina y de América Latina en general, pero digamos, creo que, como decías vos, no hay que pedir muchos permisos en términos de García Márquez, aunque en realidad la crítica, y esto lo podemos discutir o no, apunta a una afiliación de la ciencia ficción a una lectura pura y exclusivamente que se hace de los paradigmas o de las escrituras anglosajonas, ¿no? Y ahí, bueno, entran en juego otras cuestiones y otras procedencias, pero me parece que va en línea con eso, sobre todo dentro de lo probable y lo improbable, que es una discusión muy presente en América, en la literatura latinoamericana en general, ¿no? Además está este vínculo que vos planteaste, esta posibilidad de vínculo con el neobarroco, ¿no? Por ahí sí, totalmente. como una corriente transhistórica que atraviesa toda la literatura latinoamericana, y como, bueno, tal vez distintos, lo estoy tirando como hipótesis, ¿no? Como tal vez distintos géneros, entre ellos la ciencia ficción, aportan inflexiones diferentes a esa corriente transhistórica digamos, que aparecen en distintos momentos históricos, ¿no? Sí, absolutamente. Pero sí, yo creo que por ahí, bueno, la cuestión de la afiliación tiene que ver con una impronta latinoamericana que no tiene nada que envidiarle
a los orígenes anglosajones, ¿no? Desde luego, desde luego. Por eso también les dejaba como una inquietud y como una pregunta, si la ciencia ficción en el caso latinoamericano no es pura, fuertemente barroca, ¿no? Claro, En los términos claro. de Carpentier, como emergencia de una pulsión vital, necesariamente. Que puede ser una pulsión vital, una vitalidad también puede estar expresada en términos de una crisis, pero bueno, Claro, necesariamente. claro. Bárbaro. Gracias, Celeste. No, por Bien. favor. Le damos la palabra a Celeste Maestri. Celeste. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora sí, dale. No, bueno, es solamente a modo de comentario. Decirle a la profe Celeste que siempre me aporta un nuevo corpus, al menos a mí. No conocía la ciencia ficción latinoamericana, sinceramente. He leído a Bradbury, a Huxley, a Asimov, no mucho más. Y me parece un aporte muy interesante para empezar a leer el género en Latinoamérica. Solo eso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como un dato de color, en los premios Conex se abrió una categoría para la ciencia ficción y no llegan a reunir 5 autores o autoras en los que se pueda entregar el premio, digamos. Se sigue escribiendo poca ciencia ficción por esta característica, en el caso latinoamericano, de entrar y salir en el género permanentemente, y también porque, qué sé yo, interpreto que hay muchos prejuicios, tal vez, con respecto al género, ¿no? Hay una propuesta y una mirada teórica en la que se supone que la ciencia ficción infantiliza a quien lo lee, y que, bueno, justamente tal vez es esa la tradición teórica que ha hecho Mella, pero bueno, nosotros podemos discutir, y el caso de Plop, por ejemplo, con permanentes referencias al sexo y a la violencia, es una clara muestra, y Cárcel de Árboles también, porque hay distintos niveles de lectura a un lector más experto, o más experta. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Sonia. A ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí está. Bueno, la verdad que estoy sorprendida porque es un mundo nuevo esto. Yo también me pasa como muchos que no había indagado en la ciencia ficción latinoamericana, y te quería preguntar porque ya te escuché que dijiste que en el caso de estos textos puntualmente la recepción es más para lectores que generalmente tienen que tener un contexto de lo que pasó o en qué momento se pone como contexto. Pero en el caso de chicos, ¿no? Que tenemos muchos alumnos lectores, en el caso de qué literatura de ciencia ficción latinoamericana se podría sugerir o se podría comenzar para introducirlos, ¿no? Porque uno está acostumbrado a dar Asimov, Bradbury, Huxley, bueno, etcétera, pero siempre están ligados a otro tipo, o sea, cómo empezar a insertarlos en esta literatura. Bueno, Orodiller es una de las máximas exponentes, ¿no? Que tenemos en Argentina para trabajar la ciencia ficción. Y aún insisto, digamos, si bien hay muchas lecturas por capas que, por ejemplo, estas dos obras, que son dos ejemplos, puede y habilitan realizarse, digamos, estas obras tranquilamente se pueden trabajar con un público más adolescente, digamos. Depende de lo que vos como profesora quieras trabajar, porque además en el caso de Plop, hay un contenido de ESI muy fuerte que te va a permitir trabajarlo, y desde luego Bioy Casares, ¿no? Bioy Casares, con respecto a Borges, por ejemplo, algunas discusiones sobre Funes el Memorioso, ¿no? Orbis Tertius, que siguen discutiéndose si pueden pertenecer o no al género, pero bueno, por lo menos pensarlo desde el extrañamiento y este proceso de cognición que es propio de la ciencia ficción latinoamericana, como para tenerlo en cuenta. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. ¿Querés desmutear? Hola, buenas tardes a todos y Hola, a todas. Muchas gracias, Celeste, por la exposición, muy buena, muy interesante. Y es una pregunta que se me disparó de acuerdo a lo que ibas exponiendo, es, a ver si está bien encauzada la duda, digo, es una
una duda que me fue surgiendo es, digamos, en esta ficción, de esta ciencia ficción latinoamericana, hay como un pasaje, un corrimiento desde digamos, ese adelanto tecnológico que transita por la ciencia ficción, o se basa algo de eso, digamos, desde el presente, desde la crítica del presente, desde indagar en el presente, como en las ficciones latinoamericanas, por lo que estuve viendo y en estas presentaciones de estos conceptos del cyberpunk, cómo, digamos, se reemplaza, si es que así sucede, esa mirada, digamos, ese paradigma de lo científico como lo que arrastra y lo que puede llegar a causar grandes modificaciones en el presente, si es que se sigue de esta manera, o que si, digamos, ahí un poco estaría la crítica. ¿Cómo se da esto en estas ficciones latinoamericanas? Digamos, si no está puesto en el avance tecnológico, en qué, digamos, se ve, para que no sea un realismo, digamos, ¿no? Tiene que haber algo que no esté en el presente, porque si no, podría llegar a ser algo parecido al realismo. ¿Se entiende la pregunta más o menos? Sí, sí. Sí. Bueno, principalmente, y sobre todo lo que habíamos mencionado al final, el neuropunk termina siendo una de las grandes tendencias con respecto a la intervención del cuerpo, pero también, digamos, dentro de la ciencia ficción hay varias líneas, varios temas, varios elementos que se pueden trabajar, ¿no? Las ficciones apocalípticas también, por ejemplo. Un mundo que se reconfigura, que se reconstruye. Massachusetts es uno de esos ejemplos, ¿no? Que también sugiero y recomiendo como lectura. Pero digamos, lo que vos estás preguntando es justamente dónde se pone el acento, ¿no? Digamos, y eso tiene que ver con la tradición de la ciencia ficción, y más o menos fue lo que intenté comentarles con respecto a una tradición más positivista que apunta tal vez a la literatura de Verne, y una literatura de ciencia ficción que apunte más a la crítica social, también apelando al recurso tecnológico, porque era el momento ideal de Wells, ¿no? Como dos grandes menciones, pero digamos, no hemos mencionado, por ejemplo, a Philip Dick y otros autores también. Sí, el acento está puesto, si abordamos, por ejemplo, la trama celeste de Bioy Casares, ahí vemos que no hay ningún tipo de cuestionamiento, ni de crítica, ni de reflexión sobre el presente para pensar en el futuro. Digamos, en la trama celeste deja de existir un pueblo de la antigüedad, y a partir de ahí hay distintas reconfiguraciones de lo que sería en Buenos Aires la vida de un personaje, muy lejos de cualquier crítica política, social, o de cualquier mirada que sea de compromiso tal vez. Pero ahí está justamente, ese es uno de los ejemplos donde el acento está puesto en la técnica, en lo tecnológico. Gracias. ¿Algún comentario? Gracias a vos, Rubén. ¿Comentario, pregunta? Te leo lo que escribieron en el chat también, Lau Núñez. Dice, paradójicamente el fandom es muy activo. Revistas como Axon, que ya tiene más de 30 años de publicación, o Revista Próxima, o el grupo Pórtico, que actualmente realiza charlas y encuentros. Sí, totalmente. Sí, el fandom es una característica, es un elemento constitutivo de la ciencia ficción en cualquier punto del mundo. Y bueno, esto es justamente lo que mencionaba al comienzo sobre las literaturas de la democracia que entendía Tocqueville, que estaban emergiendo en ese contexto, ¿no? Pero sí, hay un ida y vuelta permanente. Esto es justamente lo que mencionaba en algún que otro texto Ezequiel de Rosso, por el empeño que hay en la ciencia ficción, ¿no? Digamos, los autores y las autoras que escriben ciencia ficción de manera exclusiva lo hacen con mucho empeño, ¿no? Con mucha dedicación, o se mueven en distintos géneros, o se quedan anclados, sujetos a una forma de escritura, no como una crítica, desde luego. Bien. María Sormani. Espera que no se te escucha. Perdón. Ahora sí. Perdón. Sí. Buenas tardes. Bueno, Celeste, también te quería agradecer, realmente muy interesante lo que planteaste. La verdad que a mí me faltan elementos para abordar la ciencia ficción. He leído algo de Angélica Borodiller porque vivo cerquita de Rosario, y bueno, es una autora así como muy conocida.
y leí también unas reflexiones de Graciela Leta da Silva sobre ella, sobre la ciencia ficción, pero bueno, me quedé pensando en si las mujeres latinoamericanas que escriben ciencia ficción latinoamericana están como más pegadas a la crítica social que otra cosa. Un poco pensando en que siempre las mujeres parece que tenemos que arremeter en contra de, siempre abriéndonos camino y todo eso, y bueno, ahora me quedó la intriga de ver, bueno, algunas escritoras latinoamericanas de ciencia ficción si van más por el lado de la crítica social dentro de sus ficciones, no lo sé. En sí es una tendencia generalizada, pero desde Ajá. luego y en forma particular, desde ya, ¿no? Desde ya porque también se problematiza mucho los aspectos biológicos, ¿no? Digamos, hay muchas escritoras, en el caso de Brasil, de ciencia ficción, que plantean la maternidad por fuera del cuerpo, entonces ya pone en juego un montón de categorías para pensar lo que habíamos mencionado, por ejemplo, de Manifiesto Cyborg, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchas gracias. No, por favor. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta, inquietud. Todas son bienvenidas. En el chat dicen, Lorena 5 dice, el año pasado con los chicos de 5º año tuvimos una linda experiencia con la novela Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. Y Lau Núñez dice, la misma Gorsdichter decía algo como que a veces se pregunta por qué escribir con las herramientas de otros géneros si las de la ciencia ficción son útiles. Disculpo por la intervención en el chat, me anda mal la conexión. Sí, sí. Sí, totalmente. Bueno, digamos, es una de las autoras que le ha puesto mucho cuerpo a la ciencia ficción. Bien, hay unas manos levantadas, no sé si es que quedaron de antes, Rubén, ¿tenés la mano levantada? No. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? A ver, sí, Ariadna. Ariadna. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo también agradecer la charla, estuvo súper interesante y me llevo un montón de autores y autoras para leer, porque nada, también como decía el resto del grupo, que yo soy súper nueva en el género, entonces como que me súper interesa poder ir conociendo y más de Latinoamérica, ¿no? Son géneros que están tan pegados a lo extranjero, que me pasa, por ejemplo, lo mismo con el género gótico, ¿no? Como de repente acudimos a lo que está más lejos y teniendo más regionalmente o cerca otros autores y autoras para leer, ¿no? Que también se asemejan más a nuestra propia realidad. Así que nada, súper interesante y anoté todo, la verdad que me encantó y muchas gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias. Desde luego, la ciencia ficción latinoamericana está permanentemente convocándonos a pensar el presente. De ahí el engaño del título de esta presentación y de esta charla. Es imposible pensar en el futuro si no lo hacemos a partir de las categorías del presente y qué decir de la violencia, ¿no? Y la ciencia ficción latinoamericana es importante que la tengamos presente, que la consideremos, y lo que vos comentás tiene que ver con una no inclusión en el canon, por ejemplo, ¿no? Hay todo un sistema que está sosteniendo y reforzando la no discusión teórica y crítica de la ciencia ficción latinoamericana en otros espacios. Digamos, tampoco si nosotros revisamos programas de enseñanza de niveles superiores, tal vez no la encontramos, ¿no? No la encontremos. Bien. ¿Puedo decir algo al respecto? Bueno, perdón, interrumpí a alguien. No, estaba Silvina no. también para hablar. A quien le debo el conocimiento de Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica, siempre me acuerdo de eso. No, lo que quería decir es esto que vos tomaste recién, cómo es difícil encontrar ciencia ficción en los estudios académicos, en el profesorado, en la universidad, es como un género muy dejado de lado,
como es un género, por eso la idea de revisión del canon que vos trajiste, Celeste, me parece súper importante, en términos de que no hay ciencia ficción ni latinoamericana, ni anglosajona, ni de ninguna naturaleza, ¿no? Es como un género un tanto interdicto, y sí ha sido muy productivo en el canon escolar, me parece. Y tal vez esas cuestiones también estén medio vinculadas, ¿no? Como que Sí. los géneros que el canon escolar adopta con mucha simpatía quedan un tanto excluidos de los ámbitos académicos. Me parece que ese movimiento se da. Es que podemos observar en la realidad la respuesta que genera, ¿no? La ciencia ficción latinoamericana o no, en lectores y lectoras, tal vez de la escuela, pero yo creo que no se le ha dado mucha oportunidad por fuera del nivel secundario para ver cuáles son las respuestas en otros círculos, ¿no es cierto? Yo creo que pasa principalmente por ahí, y sin embargo, los libros de Capana, que es el primer gran crítico de la Argentina y de Trujillo en México, son de 1966. Digamos, son libros muy potentes de crítica literaria, y sin embargo no se trabajan, no se mencionan. Me parecía importante también comenzar a los fines de los prejuicios que suele haber con respecto a la ciencia ficción, comentando quiénes habían sido grandes pensadores y pensadoras, ¿no?, de la ciencia ficción latinoamericana. Silvina. Hola, bueno, gracias Celeste por la charla, excelente exposición y gracias también por los títulos de escritores y escritoras latinoamericanas. No conozco casi ninguno de los que mencionaste en la lista, pero quería mencionar que la editorial Persona, que es justamente la editorial de Plop, se interesa bastante por las representaciones de la ciencia ficción en Argentina. Están los libros de tienen los libros de Carlos Chernow, que Anatomía Humana, El Sistema de las Estrellas, que son interesantes para conocer. Sacó últimamente un libro de Luisa Valenzuela, que es muy nuevo, pero y tiene también una colección que se llama Interzona Pulp, que intenta recrear de alguna manera, con autores también nacionales, todo lo que es, todo lo que fue los Pulp Fiction. Y sí, es interesante a veces conocerlo porque es una editorial bastante interesada en el tema y bueno, nacional. Sí, mil gracias por recordar la editorial, porque bueno, las editoriales también son marcas, ¿no? Digamos, y son propuestas de lectura. Miren, para que se hagan una idea, la revista Más Allá, del 53, si mal no recuerdo, en Argentina, cerró sus publicaciones y sus distribuciones porque apenas vendía 20.000 copias, ¿no? 20.000 copias por mes, que es un montonazo. Y las siguientes también vendían 10.000, 8.000, y después, bueno, ya sabemos que la dictadura militar arrasó no solamente con escritores y escritoras a partir del exilio, sino con todo el mercado que suponía la circulación de este tipo de literaturas y de las literaturas en general. 20.000, que es bastante, en aquellos años. Sí. Bien, ¿algún comentario o pregunta más? Celeste, a mí me gustaría, me encantó la charla, la verdad que yo tampoco conocía a todos estos autores, fui anotando todo el tiempo. Y te quería hacer algunos comentarios. En principio, si bien en la escuela secundaria, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, que se trabaja con cosmovisiones, ¿no? En cuarto, quinto y sexto está la cosmovisión de ciencia ficción. En general, uno siempre cae en los clásicos de la ciencia ficción. Y la verdad que vos abriste el canon, ¿no? Y como en cuarto, quinto y sexto se supone que tenés que enseñar literatura en lengua española, siempre en realidad hay una contradicción, porque uno terminaba dando autores traducidos. Así que me parece súper interesante el aporte, pero te preguntaría si, digamos, cuál es la circulación, ¿no? Digamos, si hay acceso a esta bibliografía, a estos libros que fuiste mencionando. Sí.
Sí, bueno, son los beneficios de la poshumanidad que podemos disponer además de todo lo que, o del grueso de lo que hay circulando, y para quien quiera necesite desde ya material teórico, pero también los libros, me pueden mandar un mail, si quieren les dejo por acá mi correo electrónico, y desde luego, ¿verdad?, me escriben y puedo compartirles. Digamos, para quienes nos sentimos interesadas por la ciencia ficción, es el fandom también, desde el lado de la crítica. Escribimos a tal, respondemos a tal, y ahí logramos obtener. Trabajo artesanal, claro. Pero efectivamente no hay mucho marco teórico. Mucho marco teórico en comparación a otros movimientos, estéticas, géneros. Bueno, ahí tenés un camino a seguir. Sí. Eso por un lado. Por otro, te quería preguntar respecto del título del trabajo, que vos dijiste era un poco engañoso. Sí. En este momento circula mucho el concepto de literatura de la postdictadura. Claro. Y quería saber si vos pensás, dijiste, bueno, no habla del futuro, habla del presente, pero si lo podrías incluir también en estas últimas producciones de ciencia ficción dentro de esta corriente de literatura de la postdictadura. Sí, desde luego, porque bueno, a partir del 85, bueno, paso también muestro y les sugiero, les recomiendo esta tesis que se llama Postales del Porvenir, que es de Fernando Reati, que habla de la literatura de anticipación en la Argentina neoliberal del 85 al 99, digamos. Esas literaturas de anticipación, como mencionamos, es un término tan vago, implica por un lado la ciencia ficción, pero también implica todas otras formas o expresiones literarias que vienen justamente a hablar de lo que pasó en los 90, o de lo que pasó en el retorno a la democracia. Y desde luego tiene mucho que ver, en el caso argentino, con lo que se escribe luego de la dictadura, ¿no? ¿Qué imaginario, qué imágenes, qué pensamientos, perspectivas, qué sociedad, qué estado se piensa? Sí. Perfecto, gracias, Celeste. Bueno, si no hay... Perdón, Viviana y Celeste. Celeste, Maestri, pide que repitan el título del estudio que mencionaste en último lugar, y el autor, por favor, Celeste. A lo que me referí recién es a Postales del Porvenir, que es una tesis doctoral de Fernando Reati. Una sugerencia, Gracias. porque bueno, iban a tener ciencia ficción, pero también todas las formas de literatura anticipatoria. Y todo lo que quedó, ¿no? Postdictadura. No sé si el silencio se debe al aburrimiento, o si quieren comentar, decir algo más. No, ¿Algún comentario más? Muy claro. La verdad que una charla súper interesante. Creo que anotamos muchas cosas, muchas. Ariadna, ¿querías decir algo? No, puse la reacción de aplausos. Ah, perfecto. Bueno, si les parece, nos desmuteamos para aplaudir a Celeste. Bueno, muchas gracias. Les agradecemos a Celeste, Gracias. bueno, a Gabriela, a todos los que participaron, a la UNIPE, por darnos este espacio. Gracias. Gracias, y bueno, primero agradecer a la UNIPE, a Gabriela y a Viviana, y desde luego quienes deseen información, material de este fandom tan exclusivo que es el de la ciencia ficción latinoamericana, me pueden mandar un mail y con gusto les voy a responder. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. Chao. Adiós, buenas tardes. Gracias, UNIPE. Chao, gracias. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Tardes.